Se ve, Cristian, sí. Perfecto, ya hice ahí una prueba para ver si avanzaba, así que estaríamos bien. Bien, vamos a hablar sobre gestión de riesgos desastres frente a incendios forestales. Entender que los incendios forestales son una preocupación muy importante en el mundo actual, sobre todo en un planeta mucho más cálido. Este verano tendremos dos grandes preocupaciones que pueden afectar nuestros centros de trabajo, principalmente las altas temperaturas de origen ambiental y también los incendios forestales. La Organización Mundial de la Meteorológica ha indicado que probablemente cada año está siendo más cálido que el anterior, incluso superando el umbral de los 1,5 grados que nos habíamos propuesto en el Acuerdo de París, COP21. Probablemente, ¿cierto? Esto en un escenario tradicional o era de niña, fenómeno de la niña que, según datos de la agencia NOAA, Agencia Internacional Meteorológica de Estados Unidos, como la agencia CIFEN, que es la Agencia Internacional Centro de Estudios asociados al fenómeno del niño, ha señalado que el fenómeno de la niña ya estaría en este momento manifestándose, lo cual concuerda, por supuesto, con datos actuales. Tomé en consideración datos de los días anteriores y nos significaban que efectivamente estaríamos frente a un fenómeno de niña con una menor temperatura superficial del agua, lo cual originaría probablemente una mayor atenuación de las temperaturas altas y probablemente un menor impacto en incendios forestales. Pero hay que entender que tanto la Agencia Internacional, que señala con un 57% de probabilidad que aquí a diciembre tendríamos el fenómeno de la niña en consideración, como Centro de Investigación CIFEN, que indica que de aquí a febrero del 2025 tendríamos una persistencia del fenómeno de la niña, esta sería más bien acotada, con efectos probablemente menos intensos en términos específicos, además dentro de un escenario de cambio climático. Tal es así que la Dirección Meteorológica de Chile esta semana ha hecho un pronóstico desde trimestre, en el trimestre de diciembre a febrero del año 2025, que estima que tanto las temperaturas máximas como las mínimas se encontrarán en un rango sobre lo normal. Significaría que efectivamente tendríamos temperaturas superiores, a pesar que estaríamos en un fenómeno de la como acabo de mencionar, atenuada, pero probablemente el efecto asociado al cambio climático es el que está generando una mayor atenuación. Probablemente las precipitaciones se han visto reducidas frente a parámetros normales, hablamos de 30 años de historia, salvo, bueno, la zona altiplánica que se experimenta, por supuesto, hoy día lo que se conoce como invierno estival, ¿cierto? O la alta de Bolivia. Por otro lado, la temporada anterior, ¿cierto? Fue una temporada, si bien con un menor impacto en términos de hectáreas quemadas, que son 73.834 respecto a los años anteriores, con cerca de 6.000 focos. Fue un año con bastante impacto, es de febrero del 2024. Probablemente con el triste saldo, ¿cierto? Uno de los eventos con mayor mortalidad del mundo, que es el evento que ocurrió durante los primeros días de febrero, 2 y 3 de febrero, en la zona, ¿cierto?, del Gran Valparaíso. Hablamos de Valparaíso, Viña, Quilpué y Vía Alemana, ¿cierto?, que dio origen a un saldo de 137 fallecidos. Esto nos ayuda un poco a reflexionar que hoy día los incendios forestales no solamente tienen un impacto dentro de zonas propiamente tal rurales, sino que también cada día se acercan más a las ciudades, donde tenemos instalaciones, bodegas logísticas, centros de trabajo, y significa que sea la preocupación, y por eso que también nosotros estamos promoviendo, ¿cierto?, la gestión preventiva de hoy día de manera temprana frente a los incendios forestales en estos webinars, incluyendo el día de hoy. Bueno, ¿qué es un incendio forestal? Un incendio forestal es un fuego que pierde el control, que se propaga a través de terrenos rurales, pero también en zonas de interfaz. Cuando hablamos de zonas de interfaz, es el límite que se produce entre lo urbano y rural, que cada día se ve mucho más difuso. Tenemos, ¿cierto?, personas que probablemente después de la pandemia viven en zonas cada día mucho más rurales, lo cual, por supuesto, genera también prácticas que muchas veces propagan incendios forestales, pero por otro lado también actividades productivas que se encuentran en este ámbito, ya sea por usos de suelo, por la capacidad logística que permite también la conectividad, y significa que efectivamente en terrenos rurales y zonas de interfaz, a través de vegetación leñosa, arbusta, herbácea, viva o muerta, como también la presencia de actividades productivas, ¿cierto?, y asentamientos humanos, y por otro lado también la presencia de residuos, hagan que los incendios forestales tengan un mucho mayor impacto. Por lo tanto, se ven afectadas las zonas urbanas, rurales y zonas de interfaz, afectando gravemente a las personas trabajadoras, ¿cierto?, y a todos los ciudadanos. Esto de acuerdo, por supuesto, a la definición que establece el glosario de ONEMI, hoy día CENAPRED. ¿Cuáles son los factores que influyen en un incendio forestal? Es muy importante reconocerlo, porque desde ahí nosotros vamos a desarrollar una acción preventiva que permita reducir el riesgo.
Por un lado tenemos el combustible, denominado también biomasa, que se compone por materia arbustiva, ¿cierto? Tanto arbustos, ¿cierto? O como aquel que se encuentra bajo el dosel o copa de los árboles, y también todos los desechos que se producen producto de la actividad forestal, que por otro lado también impactan el comportamiento de un incendio forestal. Otra variable a considerar es el tiempo atmosférico, que fue lo primero que acabamos de mencionar al comienzo de esta presentación. Factores tales como el viento, ¿cierto? La temperatura y la humedad relativa. Tradicional, lo que denominamos factor 30-30-30, ¿cierto? Temperatura sobre 30 grados Celsius, viento sobre 30 kilómetros por hora y humedad relativa baja, bajo 30 kilómetros, perdón, porcentaje de humedad relativa, ¿cierto? Propagan, por supuesto, la ocurrencia o la velocidad de propagación de un incendio forestal. Ahora hay que tener presente que el tiempo, si bien hablamos de este factor en general o esa variable de consideración, también hoy día tenemos incendios forestales en otras épocas del año, por lo cual es uno de los factores que, si bien influye, ¿cierto? Tiene que considerarse también otros factores relevantes. Por otro lado, la topografía, que es el terreno donde se encuentran las actividades productivas o asentamientos humanos, pendiente, altitud, posición y relieve, el cual influye, por supuesto, en la propagación de incendios forestales. Ahora, de estos, ¿cuál los centros de trabajo pueden operar o sobre el cual se puede generar medidas preventivas? Es sobre el combustible. El combustible es un elemento que nosotros debemos gestionar desde el punto de vista de planes de manejo. Por otro lado, actividades que nos permitan actividades de manejo y limpieza, el cual va a permitir que efectivamente los incendios forestales tengan un menor impacto, ¿cierto? En términos relativos. Y si efectivamente, a pesar de eso, las medidas preventivas pueden propagarse, generamos también zonas de protección que permiten, por supuesto, el manejo posterior de las actividades de respuesta de parte de los organismos oficiales, principalmente CONAF, ¿cierto? Por otro lado, bomberos en las zonas de interfaz, bueno, y también otras actividades, incluyendo las brigadas forestales, que las cuales cuentan los centros de trabajo. Ahora, ¿qué se establece en función de los incendios forestales? ¿Cómo reconocemos este riesgo? De tal manera de poder reducirlo y tratarlo en nuestras actividades productivas. Por un lado, tenemos el organismo oficial que establece el decreto 86 en el artículo número 4 de la ley 21.364, que establece que el organismo técnico en función de la información es CONAF, ¿cierto? La Corporación Nacional Forestal, el cual tiene un sistema, tiene un equipo especializado denominado Sección de Análisis y Predicción de Incendios Forestales, o SAPIF como sigla, que va estableciendo determinadas alertas para cada una de las actividades, ¿cierto? O condiciones en las cuales se presentan, tales como también hemos tenido estos días. Por lo tanto, se entrega información sobre la ocurrencia de estos factores, condiciones meteorológicas, ¿cierto? Contenido de humedad, biomasa, y el índice de sequedad, que también está asociado a humedad relativa, presente en este caso la cobertura equitativa, que incrementan la probabilidad de riesgo y ocurrencia de incendios forestales. Es lo que nosotros denominamos botón rojo y por lo tanto entrega en base a este pronóstico cuál sería la proyección en los próximos días de comunas y superficies que potencialmente podrían verse afectadas. Por lo tanto, es una información muy importante cuando planifiquemos actividades o faenas las cuales tengamos que desarrollar actividades productivas para poder generar, por supuesto, información y poder comunicarla a las personas trabajadoras. Ahora, esta información técnica se lleva efectivamente a una información oficial a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Esto es muy importante porque todos los actores, incluyendo los centros de trabajo, estamos hoy día, somos parte de este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y por lo tanto la información que se genera a través de Senapred, proporcionada por CONAF, incrementada por supuesto con información de la Dirección Meteorológica de Chile, van estableciendo grados de alertamiento frente a incendios forestales. El estado inicial se denomina alerta temprana preventiva, que nos vamos a referir en la próxima lámina, donde nuestro país se encuentra desde la región de Atacama hasta Magallanes, en la Antártica chilena, bajo un estado de alerta temprana preventiva. Por lo tanto, las medidas que tenemos que implementar en esta temporada hasta el mes de mayo son medidas que vamos a tener que reforzar y por otro lado tienen que estar establecidas, comunicadas y coordinadas también con otras organizaciones o entidades las cuales podemos trabajar en el mismo lugar. Esto se podría incrementar a una alerta amarilla cuando el evento crece en severidad y por lo tanto se debe requerir alistar recursos para poder responder. Aquí estamos hablando de fase de respuesta, principalmente si bien desarrollamos actividades de preparación de la respuesta y medidas de mitigación que debemos desarrollar en cada uno de los centros de trabajo, este grado podría incrementarse y este grado
como hemos dicho, ¿cierto?, se basa en información específica, ya sea de organismos que estén generando combate a incendio en terreno, como también información disponible en términos de pronósticos para los próximos días. Y podría incrementarse la alerta roja. Es muy importante hablar de la alerta roja, porque aquí ya estamos hablando de un evento que ya se encuentra con una gran tensión y severidad, los recursos que ya fueron preparados y por otro lado fueron reducidos a través de medidas de mitigación, tienen que en este caso ser puestos a disposición por todos los organismos que forman parte del sistema y estamos en este momento, cuando se decreta alerta roja, básicamente enfocándonos en el control de los incendios forestales, de tal manera, ¿cierto?, que permita poder enfrentar esta situación. Es muy importante reconocer frente a una alerta roja que podríamos tener la activación del SAE o Sistema de Alerta en Emergencia, sobre el cual los centros de trabajo deben proceder a la suspensión de actividades porque es una acción o una medida que establece la autoridad. Está dentro del artículo 11 de la ley 21.364, pero también forma parte de las obligaciones asociadas al 184, 184 bis del Código del Trabajo. En este último, que además está incorporado como artículo 18 en el nuevo decreto 44 que entra en vigencia a partir del 1 de febrero. Por lo tanto, una alerta roja debe requerir, en este caso, la atención en el caso que tengamos personas accidentadas, producto de los incendios forestales, debemos recurrir, ¿cierto?, a la atención que está previamente establecida a través de la red de mutual, pero también a través de la red prehospitalaria, y aquellas personas que efectivamente requieran un apoyo adicional, y también en nuestro caso como organismo administrador, la entrega de apoyo psicosocial, asistencia, esto se encuentra también hoy día desarrollado y forma parte del modelo de asistencia técnica que es importante, ¿cierto?, que podamos activar y el cual debe estar presente incluso después de un mes del evento, donde vamos a trabajar también en la implementación de que todas aquellas medidas, además de apoyo en salud mental, ¿cierto?, la implementación de medidas de gestión de riesgo de desastre para poder volver a la normalidad, ¿cierto?, dependiendo, por supuesto, del impacto que tenga la organización y tener también medidas que permitan, por supuesto, proteger a las personas trabajadoras. Dicho eso, tal como le acabo de mencionar, estamos ante una situación de emergencia preventiva mediante el decreto 12201 que aprueba la declaración de emergencia preventiva. ¿Por qué? Porque si Cristian, bien, sí, disculpa interrumpirte, pero hay algunas personas que no pueden ver la presentación. No sé si puedes volver a proyectar, porque algunas personas la ven y otras no. Si nos puedes ayudar ya, con eso, por favor. perfecto. Voy a apagar ahí la cámara para que tener una mejor conectividad de todas maneras. Ya, no hay problema. Muchas Importante es gracias, revisar Cristian. la conexión. Ahí sí, ¿Usted la ve, perfecto. sí? ¿La ve, sí? Sí, ¿Sí? Ya. Ahí liberamos un poquito de algo. De todas maneras, la presentación va a quedar disponible, ¿cierto?, al término también de esta actividad, junto con los exacto. links que les vamos a señalar. Dicho eso, como acabo de mencionar, ¿cierto?, este contexto indica que estamos ante una situación de emergencia preventiva. Por lo tanto, todas las medidas que tenemos que implementar en nuestro centro de trabajo abordan principalmente desde la región de Atacama hasta Magallanes y la Antártica chilena hasta el mes de mayo de 2025. Esto es muy importante señalarlo porque tradicionalmente siempre hablamos de temporadas de incendio forestal, principalmente desde la época estival. Hablamos de el verano, ¿cierto?, meteorológico, diciembre hasta el mes de marzo, pero hoy día podríamos tener también extensión. En función de los escenarios que acabamos de mencionar, de mayores temperaturas de origen ambiental que podrían también provocarse, bajo, por supuesto, un escenario de cambio climático, a pesar que el fenómeno de la niña, ahí tenemos un poco de incertidumbre que podría atenuar este tipo de condición. Como recomendación, les indico que puedan agregar el canal Senapred si disponen de la aplicación WhatsApp, el cual repite, ¿cierto?, replica las alertas SAE a través de un mensaje o mensajería como redes sociales, el cual, por supuesto, permitiría, en el caso que ustedes dispongan, ¿cierto?, estén a cargo de varios centros de trabajo, de información específica de todas las alertas que se generan a nivel nacional, ¿cierto?, donde incluyendo aquellas que se genera, ¿cierto?, la activación del sistema alerta en emergencia. Perfecto. Dicho eso, bueno, ¿cómo se gestiona este riesgo? Es muy importante poder comprenderlo. La gestión del riesgo de incendios forestales y la gestión de riesgo también de todos aquellos fenómenos que tienen origen o tienen un impacto asociado a condiciones meteorológicas, que son las que exacerban este tipo de condición, deben ser abordados a través del plan de gestión, reducción y respuesta ante emergencia, desastre y catástrofe. Este plan no es solamente un plan de emergencia y contingencia, como antes se conocía, o reactivo, sino que también su base es poder incorporar la
materialización y la programación de medidas que busquen reducir el riesgo, las cuales nos vamos a referir ahí en próximas láminas, donde probablemente vamos a trabajar la cultura vegetativa, toma de conciencia, restricción de algunas actividades cuando tengamos escenarios de altas temperaturas, ¿cierto?, que pueden generar o propagar un incendio forestal. Y este plan es un plan obligatorio. Es muy importante señalarlo. El decreto 44, que entra en vigencia el 1 de febrero, a pesar que esto ya había estado establecido y había sido un tema infraccional, hemos tenido también infracciones asociadas a la no existencia de la metodología oficial, toma mucha relevancia. Eso es importante también para lo que tengan presente. El incumplimiento de no contar con este plan, incluyendo incendios forestales, puede dar origen, a través de nuestro caso, también incluso a una prescripción. Entonces, la entidad empleadora lo que busca es poder implementar un conjunto de medidas para poder principalmente disminuir su grande impacto. Ahora usted me indicará, pero a pesar de eso, igual podríamos tener un incendio forestal. Es cierto, ¿cierto? Pero tenemos esa defensa que nos va a permitir, por un lado, generar zonas de protección, sobre todo para personas trabajadoras, y por otro lado también atenuar o poder controlar efectivamente mejor por parte del organismo especializado. Este plan debe ser comunicado, ¿cierto?, incluyendo aquellas medidas de evacuación y traslado a las personas trabajadoras, atención de salud, como acabas de mencionar, y forma parte de acuerdo a el sistema de gestión, ¿cierto?, que tienen que incorporar los centros de trabajo. Esto de acuerdo a la guía oficial, eso también es muy importante. Este plan debe ser de acuerdo a la guía oficial del Plan para la Reducción de Riesgo de Desastre. Nosotros al final vamos a dejar un link para que también puedan acceder a estos documentos y tener presente que si tenemos una condición de riesgo grave inminente, ya sea por alerta SAE, pero aún no habiendo una alerta SAE, ¿cierto? Pero tenemos claramente una comuna que presenta una condición, se eleva a una condición de alerta roja, ¿cierto? Tenemos la cercanía de los efectos de incendios forestales, también nosotros tenemos que proceder a la suspensión de actividad, porque eso, ¿cierto?, bajo el escenario actual, incluyendo incendios de última generación, en breve tiempo, ¿cierto?, podrían llegar a las instalaciones del centro de trabajo y afectar gravemente a las personas trabajadoras. Desde esa gestión, bueno, como acabo de mencionar, las guías oficiales están disponibles. Es importante tener presente que la guía para grandes empresas e instituciones del Estado, tal como la guía MIPYME, son metodológicamente tienen la misma estructura, pero sin embargo tienen formatos más acotados en el caso de las empresas MIPYME. Eh, y eso permite, por supuesto, que además incorporemos dentro de esta gestión el riesgo de incendio forestal. Acá hago un resumen que es muy importante entender cómo opera esto para el caso de incendios forestales y para todas las amenazas de origen natural, biológico y humano, incluyendo la que acabo de mencionar. Es importante tener presente que el plan debe ser por centro de trabajo. Podríamos establecer una estructura o un modelo más bien general, pero cada centro de trabajo tiene sus propias particularidades. Tiene que haber un equipo que gestione no solamente medidas reactivas, sino que también medidas preventivas que van a aquellos factores causales denominados como Comité de Gestión de Riesgos Desastres, si el centro de trabajo tiene más de 25 trabajadores. Y si no es el caso, tener un coordinador, ¿cierto? Si tuviéramos más de 25, el coordinador, que forma parte, por supuesto, del Comité de Gestión de Riesgos Desastres. Evidenciar esto en base a una programación, actas de constitución y designación que tripulan, por supuesto, esta gestión preventiva y capacitación de acuerdo a cursos específicos en gestión de riesgos desastres, ya sea para empresas no MIPYME o instituciones del Estado, o para empresas MIPYME, que en este caso son 199 menos personas trabajadoras para esa razón social. Clasificación ahí de la edición el Código del Trabajo. El plan de reducción de riesgos es un conjunto de medidas que es el primer plan que tiene que elaborarse. Hablamos de plan de gestión y reducción. Es un plan que incorpora, hay estándares y metodologías para poder llevar a cabo esto. Esto es un programa de medidas basado en la metodología IDEP que nos permite constituir un programa de acción para poder atenuar los grandes efectos de las personas en la instalación y, por supuesto, una vez esto asegurado, la continua operacional. Pero a pesar de este programa denominado Plan para la Reducción de Riesgo de Desastre, también tenemos que tener planes de respuesta. Esto de acuerdo a la metodología oficial. Esto es muy importante porque las empresas muchas veces cuentan con estos planes, pero no están de acuerdo al estándar. Y el estándar es un requisito exigible, por supuesto, de acuerdo a las instrucciones, ¿cierto?, que se han establecido y la normativa hoy día vigente. Ahí señalo también los formatos tipo que contamos como mutual de seguridad y que al final los vamos a compartir en un link específico. Y todo esto probarlo mediante simulaciones simulacro, sobre todo si hemos sido, además estamos, ¿cierto?, dentro de esta zona, probablemente entre Atacama y Magallanes, estamos dentro de un perímetro o un área de riesgo que usted puede visualizar a través del visor Chile Preparado.
o la historia ha señalado que también incluso ha llegado a ocurrir y por lo tanto las simulaciones, ejercicios de escritorio o simulacros tienen que ser parte de la gestión para poder preparar en este caso la respuesta frente a la ocurrencia de un incendio forestal. Todas estas herramientas forman parte de la gestión preventiva. Es muy importante varios elementos acá cuando hablamos de incendios forestales. Por un lado, una matriz hiper, ¿cierto? De acuerdo a la metodología oficial que establece el Instituto de Salud Pública, que también está disponible como herramienta, en nuestro caso, ¿cierto? Frente a incendios forestales, en los formatos oficiales, permite por un lado reconocer este peligro y la medida para implementarlo, denominado medida de control, es el plan de gestión, reducción y respuesta. Eso es muy importante porque muchas veces tenemos varias medidas de manera aislada, pero todas estas tienen que vivir dentro de este plan integrado. Un programa de trabajo preventivo, ¿cierto? Que recuerden que además esto es aprobado por el representante legal. Tenemos también el afiche Visor Chile preparado para que puedan reconocer si su centro de trabajo se encuentra expuesto a la amenaza de incendio forestal. Un manual para poder completar los formatos, denominado Manual de Gestión de Riesgo, que explica el paso a paso para ir completando la estructura documental del plan de gestión, reducción y respuesta, que para nuestro caso es el plan de reducción y el plan de respuesta. Reducción busca eliminar o reducir el riesgo, el de respuesta para todo aquello que efectivamente no puede eliminar o reducir, dado la condición del incendio forestales, y eso también tiene que estar de acuerdo a la metodología oficial. Además, tenemos un curso de gestión de riesgos frente a incendios forestales, que forma parte también de la programación para que también ustedes puedan consultar. Es un curso que está disponible, está actualizado, profundiza mucho más, con mayor atención, lo que probablemente acá estamos viendo de manera un poco reducida, pero dada la acción, en este caso un webinar de difusión, y fichas de apoyo preventivo, que permite poder implementar, ¿cierto? Darle una mayor profundidad a las medidas específicas. Acá, bueno, nuevamente están los formatos como acabo de mencionar, pueden consultarlo. Es importante que nuestros planes tengan la metodología oficial, porque como acabo de mencionar es obligatoria, ¿cierto? Y además, desde la incorporación del decreto 44 va a dar mucho más fuerza a este punto. Respecto al curso, bueno, están invitados, como acabo de mencionar, un curso de 2 horas, tiene un objetivo específico que puedan ustedes profundizar en las medidas, sobre todo medidas de reducción de riesgo. Y para este caso hemos preparado un conjunto de facilitadores que hoy día están actualizados. Estamos todos los meses actualizando, generando cambios y actualización para que ustedes tengan la última versión disponible frente a este evento, que nosotros creemos que es bastante importante, ¿cierto? Porque la dinámica de los incendios forestales y también la dinámica de la información disponible permite que nosotros tengamos que ir actualizando y tomando medidas adicionales, ¿cierto? Y profundizando en aquellas que van a tener un mucho mejor impacto en la reducción del riesgo. Por otro lado, el material de prevención de riesgo siempre está disponible. Además, hemos incorporado cápsulas, hay cápsulas que se están elaborando, notas de prensa. Estamos ante una campaña muy importante acá asociada a la prevención del riesgo, ¿cierto? A la gestión de riesgo de incendios forestales. Les comunico que el día domingo se va a incrementar esta campaña que si bien está establecido a través de CONAF, se incorporan también otros ministerios, ¿cierto? Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el mundo del trabajo. Por lo tanto, los incendios forestales son una preocupación a la cual nosotros tenemos que siempre alinearnos. Y el Visor Chile Preparado permite, esto es muy importante, ustedes ingresan la dirección, ¿cierto? Y en el caso que sean zonas rurales, el sector o la comuna, y permite visualizar el grado de exposición frente a incendios forestales mediante un mapa temático. Es un visor que va a establecer, ¿cierto? Si usted se encuentra dentro de la zona, el grado de impacto en términos de recurrencia histórica, y por lo tanto tendríamos que en base a eso, ¿cierto?, tomar medidas que permitan, por supuesto, incrementar las condiciones asociadas a una mejor reducción del riesgo. Bueno, respecto a medidas que si bien se profundizan en el curso asociado, son medidas que nosotros conocemos en general, pero vamos a profundizar en las que consideramos que la evidencia ha señalado que tienen mucho mejor impacto. Si estamos ante alerta, ¿cierto? La aclaración por parte de la autoridad, tenemos que restringir ciertas actividades, sobre todo aquellas que generen chispas, ¿cierto? Que también podrían, sobre todo, si estamos en cercanía de cobertura vegetativa, con un menor nivel de hidratación, ¿cierto? O por una posibilidad, ¿cierto? De acuerdo a su propia estructura, poder propagar un incendio forestal, sobre todo si tenemos las condiciones meteorológicas que acabamos de mencionar. Lo recomendable es siempre restringir actividad en esos días, reprogramar
Yo sé que a veces no siempre eso es posible, pero tomar mayor consideración en cuidar, ¿cierto?, el entorno cuando vamos a desarrollar ese tipo de acción. En el caso que desarrollamos cortafuegos, bueno, es importante estar entrenado, preparado para desarrollarlo. Hay técnicas que se establecen. Los municipios y CONAF también incorporan y dan la posibilidad, me sumo porque también lo vivió como ciudadano, a que podamos optar, ¿cierto? O solicitar siempre los apoyos en términos de poder generarlos adecuadamente. Así que eso forma parte también de la gestión como sistema. Desarrollar desmalezado y limpieza en el entorno es muy importante, sobre todo los primeros 10 metros. La cercanía de los 2 metros, denominado, ¿cierto?, zona, la zona hasta los 2 metros, la zona de mayor defensa, es importante que cualquier elemento que esté a menos de 2 metros, ¿cierto?, o esté muy cercano a la estructura, en términos de, muchas veces ocurre la presencia de leña, a veces tenemos material combustible, alejarlo lo más posible, porque por otro lado podría también ser un elemento que podría propagar. El manejo de la vegetación, 3 metros al menos, ¿cierto?, a la distancia de las copas de los árboles es lo que siempre se recomienda, un pasto corto, poder generar una mayor protección en temas del entorno, el despeje de líneas en este caso, de distribución, acometidas o líneas de transmisión, que también son una de las fuentes. Y por otro lado, también, en el caso que tengamos que desarrollar acciones de respuesta, disponer de zonas, ¿cierto?, o caminos que nos permitan generar procesos de evacuación. Hoy día se está empezando a hablar mucho más de cómo generamos una arquitectura o construcción más resiliente frente a incendios forestales. Las buenas prácticas señalan que infraestructura, principalmente de hormigón, ladrillo, son estructuras que podrían resistir mucho mejor. Respecto también a techumbres metálicas tienen mejor impacto, ¿cierto?, frente a zonas expuestas que, por ejemplo, otras que tengan materiales mucho más combustibles. El poder, por un lado, ¿cierto?, proteger estos elementos, impedir el ingreso, sobre todo a través de ductos, mallas muy finas permiten que las pavesas, que son el gran elemento hoy día que permite viajar, pueda también evitar generar también ese ingreso. Y respecto a la respuesta, sabemos que vivimos una temporada muy compleja, los municipios están trabajando en este momento, porque también hay información oficial en establecer vías de evacuación, zonas de seguridad, pero es importante en esto sumarnos a la iniciativa, contar con nuestro plan de respuesta, capacitar a las personas trabajadoras, disponer de zonas, la mejor zona disponible, porque esto puede cambiar, ustedes saben, en función del evento, pero siempre la comunicación con todas las personas trabajadoras permite que, en el caso que esto se vea sobrepasado, la respuesta sea mucho más efectiva. Y para finalizar con esta presentación, es importante entender ya la fase de recuperación dentro del ciclo de riesgo. Hablamos de las fases preventivas, que hablamos de mitigación, preparación, respuesta, como acabamos de ver, y la fase de recuperación, cuando tengamos que desarrollar la recuperación de nuestra instalación. Y ahí se generan ciertos riesgos asociados a la limpieza y remoción. En este caso, es importante establecer estas acciones, deben vivir, por supuesto, dentro de programas de trabajo preventivos para poder abordar este riesgo específico, ya sea tengamos riesgos mecánicos asociados al manejo de estructuras que podrían estar debilitadas, agentes químicos que son muy importantes, tenemos infraestructura donde se encuentra la presencia de asbesto u otro tipo de materiales, los cuales tienen planes de manejo específicos para poder operar desde esa realidad. La exposición a instalaciones que pueden estar energizadas, al punto de vista eléctrico, es muy importante que estar informados, mantener la distancia específica, la exposición a riesgo biológico en términos de la presencia, ¿cierto?, por otro lado, la presencia de animales muertos, bueno, y otras acciones que vamos acá a mencionar en la próxima presentación, también la presencia del ANTA, agentes físicos, sobre todo a altas temperaturas, ahí desarrollar, por supuesto, el plan específico para altas temperaturas de origen ambiental, ergonómico, sobre todo cuando tenemos que trabajar y manipular esfuerzo específico, y también algo que es muy importante son los riesgos psicosociales, porque las personas podrían verse expuestas, ¿cierto?, a escenas que son bastante complejas en términos de fallecimiento de personas, ¿cierto?, en tareas de escombro, eso lo hablamos mucho con los organismos de respuesta, que también son parte con las cuales tenemos una acción colaborativa, y eso significa, por supuesto, el impacto propio o también del lugar donde muchos sus colaboradores podrían verse afectados también a pérdidas de sus familiares, ¿cierto?, pero también sus viviendas. Entonces, eso es importante manejarlo. Y esto está, como acabo de mencionar, a través de una matriz HIPER, y lo importante acá es que se informe, comunique y podamos desarrollar una recuperación mucho más temprana. Finalmente,
tenemos un modelo de asistencia técnica, es un modelo que está disponible para nuestra empresa gerente, lo quiero mencionar, tanto para empresas grandes como mi pyme, que es un modelo que parte del supuesto de poder implementar este plan, permite el acompañamiento en la construcción del plan para la reducción de riesgo de desastre, que es el conjunto de medidas preventivas y acciones de seguimiento, que puedan también ser requeridas como planes de respuesta. Para finalizar, bueno, todo esto está disponible en la página web de Mutual de Seguridad. Le invito a que consulten gestión de riesgo ante emergencia y desastre, incendios forestales. Estamos actualizando, incorporando nuevos elementos. Así que muchas gracias por la participación y quedamos atentos a preguntas, dudas que puedan plantearse. Muchas gracias, Cristian. Solo tenemos una duda en el chat, que es respecto a si Richard nos consulta si lo podríamos ayudar con los puntos principales para cumplir con el protocolo de gestión de riesgo de desastre en el lugar de trabajo. Voy a prender la cámara, espero que no creo que haya tanto problema. Bueno, pero temas de conexión, si no, me van a disculpar. Es importante implementar que el plan para la gestión, reducción y respuesta ante desastre es el plan oficial, ¿sí? No es un protocolo específico, sino es un plan que vive dentro del sistema de gestión. Por lo tanto, cualquier impacto podría generar una acción específica desde la identificación de peligro, evaluación de riesgo, desde el programa de trabajo preventivo. Lo que acá es importante señalar que los formatos tipo están disponibles en la página web. Nosotros tenemos el curso de gestión de riesgo frente a emergencia y desastre. Es muy importante en estos 3 puntos constituir un equipo de trabajo denominado como Comité de Gestión de Riesgo y Desastre. Las guías metodológicas y el manual que nosotros tenemos implementado establece quiénes deberían ser los miembros más adecuados para este equipo, que cumplen una función preventiva. Todo esto bajo la figura de un coordinador. Y el plan para reducción de riesgo es el conjunto de medidas que permite abordar este riesgo mayor, ¿cierto? Este riesgo grave e inminente. El plan para reducción de riesgo es un programa de medidas que nace de un análisis histórico, de un diagnóstico y de preguntas que la autoridad ha establecido. Ese es el plan más importante. Ahora, efectivamente usted me dirá, pero igual tengo el plan de respuesta, es cierto. Pero el plan de respuesta es la última medida, debe ser elaborado de acuerdo a la metodología oficial, la metodología acceder, y debe ser entrenado y preparado permanentemente frente a esta amenaza que denominamos incendio forestal. Invitamos a las empresas que se sumen ahí a esto que hemos venido diciendo hace 2 o 3 años. Yo sé que probablemente hemos tenido mucha actualización normativa, pero también ante cualquier duda queda disponible nuestra asistencia técnica que permite, por supuesto, implementar el modelo asociado a la gestión de riesgo de desastre, incluyendo, por supuesto, los incendios forestales. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. No tenemos más consultas en el chat, así que vamos a darle el pase a David González. Él es el jefe de higiene ocupacional de la Subgerencia de Especialidades de Mutual, quien va a dar continuidad a la segunda parte de la exposición. Bienvenido, David. Gracias, Tamara. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto, David. Ya, muchas gracias. Bien, entonces lo que voy a hacer es compartir la presentación. Por favor, me confirman que se ve cuando aparezca. Se ve perfecto. Ya, ok, gracias. Bien, lo que vamos a ver en este espacio de tiempo que nos queda hasta las 10 de la mañana es el control de riesgos por exposición a virus Anta. El virus Anta es un virus que a lo mejor no es tan antiguo en Chile como o conocido. Si bien los vectores que producen, que son los reservorios naturales del virus Anta han estado quizás muchos años, no nos hemos dado cuenta, que es un ratoncito colilarga que vive en los bosques, en las zonas rurales. Hasta hace no muchos años, el virus Anta no era muy conocido en Chile hasta que se empezaron a hacer estudios epidemiológicos más profundos y se dieron cuenta que sí lo teníamos. Este virus, el nombre proviene de un río coreano que se pronuncia algo parecido a Anta, y donde se aisló el virus y donde se hicieron, se hicieron las primeras detecciones e investigaciones sobre este virus, ¿ya? Pero lo tenemos en Chile y lo vamos a tener siguiendo, lo vamos a seguir teniendo, perdón. em, por muchos años porque tenemos un animal silvestre que es el reservorio natural y que vive libremente por nuestras zonas rurales, ya principalmente donde hay mucho bosque, arbusto, agua y que está presente, ¿ya? Por lo tanto, debemos convivir con él y saber convivir con el ratón Oligorizomus, que les voy a decir el nombre, que es un nombre medio complicado, ¿ya? Bien,
aquí tenemos al ratoncito, el síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal. Se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana. Esta cuestión es bien rara porque uno va normalmente por la vida, va a un paseo o un trabajo en el ámbito rural, se mete entre los bosques o tiene que hacer alguna limpieza en una bodega y rápidamente se presenta una enfermedad respiratoria aguda que agrava muy rápidamente. No es como el resfriado común que uno de a poco se va sintiendo mal, sino que esta cuestión es de prácticamente un día para otro, en 2 o 3 días, evoluciona muy rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, es una infección aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal. Se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana. Yo fui a trabajar en la mañana tranquilo, bien, y ya empecé con problemas al finalizar la jornada o al otro día. Calofríos, dolor de cabeza, dolores osteomusculares, síntomas gastrointestinales, de ahí tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y la fiebre aparece en una superior a 38,3 grados y se acompaña por la dificultad respiratoria sin una causa conocida. Es transmitida a los humanos por los ratones silvestres de cola larga, el Origorizomis longicaudatus. Esta palabra en realidad me complico, ¿eh? A través de su orina, heces y saliva. En Chile, el roedor se encuentra desde las regiones de Atacama a Magallanes, por lo tanto, ampliamente difundido en nuestro país. No es que antes se pensaba, no, está por ahí por Puerto Montt, está el ratón. No, está en todo Chile se ha identificado, aunque los casos reportados abarcan principalmente de Coquimbo a Aysén. Yo he conocido casos de personas que han sufrido esta enfermedad en las cercanías de la región metropolitana, por ejemplo, ¿ya? Con consecuencias bastante complejas. ¿Cuáles son las vías de contagio? Y hay que tener cuidado. Primero que nada, el ratón elimina el virus en su orina, en las heces y en la saliva, ¿ya? La transmisión de la enfermedad desde ratones infectados a humanos ocurre principalmente a través de la vía respiratoria de la siguiente manera. Es decir, nosotros inhalamos aerosoles o material particulado que contiene heces, saliva u orina, ¿ya? Entonces, la inhalación de pequeñas gotas frescas o secas de aire contaminado por saliva, orina o excrementos de ratón infectado. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Claro, porque si uno va a una bodega, por ejemplo, que está cerrada y se pone a barrer, por ejemplo, va a levantar material particulado que está sedimentado y si ese material particulado está contaminado con gotas frescas o secas de orina, heces o saliva, va a estar levantando un material particulado que va a caer de suspensión, ¿no es cierto? Y en condiciones de que sea inhalado. Después tenemos consumo de alimentos o agua contaminada con orina, heces o saliva de ratones infectados. Es decir, que el agua, en un bebedero de agua, en un estanque de agua, el ratón se haya asomado, ¿no es cierto?, a tomar agua, o se cayó, anda buscando agua y se cayó en el estanque no lo estamos revisando, y el ratoncito por ahí quedó en el agua y contaminó el agua, y nosotros vamos a tomar el agua sin hervirla, por ejemplo, y ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el contagio. eh, Después tenemos después el agua puede estar contaminada con orina, con heces, con saliva de ratones, ¿ya? Después, contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados, como tocar ratones vivos o muertos con las manos descubiertas, es decir, un niño sin querer o una persona adulta no lo toma a juego y toma el ratón con la mano, ¿cierto? Muerto, y a veces por broma se tira el ratón entre uno y otro, o lícitamente va barriendo y ve el ratón, lo toma con la mano y lo echa al tarro de la basura, y eso por supuesto que no corresponde, ¿ya? Claro, por tocar el ratón no va a pasar nada, porque el ratón, la vía de contagio no es la piel, pero sí, después esa persona se puede, habitualmente nosotros nos tenemos por costumbre tocar la nariz, la boca, ¿no es cierto?, o tomar alguna cosa para comer, y ahí contaminamos eso e ingresamos el agente biológico a nuestro organismo, ¿ya? También podría caer, tener contacto, por ejemplo, directo con heridas, con ratones o sus fluidos corporales, o que el ratón me muerde también, ¿ya? Y esto uno dice, pero ¿cómo un ratón me va a morder? Claro, yo me podría caer, por ejemplo, caminando en un sendero en el bosque, ¿no es cierto?, con raíces atravesadas, terrenos disparejos, piedras, poca iluminación, me podría caer, ¿no es cierto?, y caer sobre un ratón que esté muerto, por ejemplo. O un ratón que está, que estaba medio enfermo, que no arrancó y caer encima, o lícitamente hay personas que realmente por su trabajo o por actividades eh, de diversión, ¿no es cierto?, de pasatiempos, alojan al aire libre en una carpa y dejan comida cerca o dentro de la carpa y eso atrae al ratón y el ratón anda buscando comida y sin querer que el ratón se le mete en la carpa, no se dan cuenta, se dan vuelta, lo aprietan, el ratón los muerde. Eso es lo que hay que evitar, ¿ya? Mantenerlo lo más alejado posible. Eh, por supuesto, tocar objetos contaminados por el virus, herramientas, utensilios, muebles, ropa, ¿ya? Y luego lavar las manos, nariz y ojos. Cuando el ratón ha mordido estos productos, estos elementos físicos que están contaminados con las heces,
la orina o la feca del ratón pasan a ser fómites. Fómites son el método de contagio pasivo, ¿ya? Entonces, uno toma contacto con estos fómites y, por supuesto, se toca las manos y también lo mismo, se toca la vía respiratoria, se rasca los ojos, etcétera, y por ahí se contagia. Ser mordido por ratón infectado también, como les comentaba recién. Y la infección por vía de ratón es más probable en lugares cerrados, con presencia reciente de ratones. ¿Ya? Los virus en general son bastante lábiles con el sol, con el viento, mueren rápido, pero si estoy en un lugar cerrado donde se concentra el virus, se mantiene vivo, se concentra el material, se concentran los aerosoles, por supuesto que tengo una mayor, los vapores de la orina también, podría tener un mayor riesgo de contagio. ¿Ya? Por supuesto que el aire libre, el viento diluye, el sol, el viento, aquí el virus lo apaña bastante, por lo tanto la probabilidad de contagiarse al aire libre es bastante baja. ¿Ya? ¿Qué medidas técnicas tenemos que aplicar? Sabiendo ya cuáles son las vías de contagio, dónde nos podemos encontrar al ratón, principalmente este ratón hay que tener claro que es un ratón que no le gustan las micros, no le gusta el ruido de la ciudad, él vive feliz y tranquilo en el ámbito rural, no lo vamos a encontrar aquí en la ciudad. ¿Ya? Por lo tanto, el riesgo ya parte cuando nosotros nos alejamos de la zona urbana y nos adentramos en zonas que son más bien rurales. ¿Ya? Después, medidas técnicas, perdón. Controles estructurales. Partamos por la medida de ingeniería. La medida de ingeniería siempre va a funcionar, aunque yo me acuerdo o no me acuerdo, va a estar ahí y va a funcionar por sí sola. Controles estructurales, muros exteriores revestidos con cerámicas hasta media altura. ¿Por qué la cerámica hasta media altura, como se ve en la foto? Porque estos ratones, los ratones en general tienen la capacidad de de escalar, ¿ya? Escalar por los árboles, tienen una uñita chiquitita afilada y pueden en una pared de ladrillos, por ejemplo, perfectamente pueden escalar, ¿ya? Entonces, en cualquier muro pueden escalar, pero escalan hasta donde las garras les permiten hacerlo. Si yo le coloco cerámica en la parte baja de los muros, en el antepecho, por supuesto que voy a evitar que el ratón pueda escalar, ¿ya? Por lo tanto, ya tengo no puede entrar por las ventanas, por ejemplo, ¿ya? Después, hasta media altura que impiden el acceso de ratones a las instalaciones y emplazamientos de ellas. Tenemos una malla también, una malla antirratones una malla antirroedores que tenemos ahí. Una malla antirroedores tiene que ser una malla metálica, no puede ser una malla de plástico. El plástico los ratones lo muerden, lo rompen. Recordemos que son roedores. Y por lo tanto, lo que hay que hacer acá es una malla metálica de cuadro pequeño, porque es un ratón chico. Por lo tanto, un ratón perfectamente puede pasar detrás de un cuadro, si el cuadro es relativamente grande de la malla, puede pasar, por lo tanto es una malla de cuadro más pequeño que permita el paso del aire, pero que impide el paso del ratón y tampoco que la rompa. ¿Ya? Después, comedor con piso de material sólido y de fácil limpieza. ¿Ya? Eso es algo fundamental. Que sea fácil limpieza, que yo veo que entraron ratones o hay arrastre de personas que entran vienen de fuera del recinto, ingresan y pueden arrastrar los zapatos, ¿no es cierto? Partículas contaminadas con feca de ratón. Entonces, por supuesto, si entro con las manos, con los pies sucios, con los zapatos sucios y se ensucian, yo pueda rápidamente, ¿no es cierto?, limpiar, pasar un paño húmedo, ojalá con cloro, ¿no es cierto?, para desinfectar. ¿Ya? Después, dotado de sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores, por ejemplo, malla metálica fina, que es la que vimos anterior, y agotable para el aseo de las manos y caras. Esto no es que tenga que ver solamente con el virus antes, sino que también tiene que ver con lo que establece el decreto 594 para todos los comedores. ¿Ya? Después tenemos servicios higiénicos protegidos del acceso de vectores y con artefactos perfecto estado de limpieza. ¿A qué me refiero con esto? Los ratones andan buscando agua para consumir, ¿no es cierto? Perfecto. Si yo tengo una gotera y genero una poza de agua permanente en el suelo, van a saber que hay agüita ahí y van a llegar, ¿ya? Si tengo goteras, por ejemplo. Después, el principal riesgo de ratones es que entre un baño es que anda buscando agua. Por lo tanto, las ventanas deben tener malla, las puertas deben tener un buen cierre, ¿no es cierto? Y evitar que hayan goteras, mantener siempre la tapa de la tapa de la taza del baño cerrada, ¿ya? De esa manera evitamos que se acerquen, ¿ya? Después, adoptar medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. Eso también está escrito ya hace mucho tiempo en el decreto 594. Los espacios cercanos a construcciones deben mantenerse despejados, libres de maleza, arbustos o elementos que promuevan la proliferación de vectores. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Habitualmente en las casas que uno tiene en zonas rurales o en la misma casa de uno, ¿no es cierto? Le gusta colocar una jardinera en todo el borde de la casa. Bueno, eso no es lo recomendado, para nada. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Que esa jardinera que se transforma en un corredor de ratones. ¿Ya? Porque el ratón cuando circula por el ambiente, él siempre busca estar escondido en algún lado. Se mete por debajo de los árboles y cruza de una jardinera a otra y se meten entre los matorrales siempre porque tiene depredadores naturales, que son las aves, por ejemplo, que se los comen. Entonces,
como los búhos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él siempre anda buscando la protección, por lo tanto, no le debo brindar protección en el entorno de mi casa. Y mi casa debería verse así, tal como ustedes ven ahí. Ustedes ven que termina el muro y hay un pavimento, ¿ya? O la oficina debería verse de esa forma, con el muro y un pavimento tipo radier, una pequeña veredita, ¿no es cierto?, por el borde, para evitar que salgan, que crezcan arbustos ya y mantenerlos siempre despejados. Ya con eso ya los mantenemos alejados, ¿ya? Después, alejar los árboles de las estructuras para evitar escalamiento de los roedores a las construcciones. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo puedo contener el murí, puede tener el antepecho con, ¿no es cierto?, con la base del antepecho con, o el muro exterior de la construcción, de la oficina, etcétera, con estas cerámicas, ¿no es cierto?, para evitar que escalen, pero le puse el radier de esta pequeña veredita o radier perimetral, ¿ya? Pero tengo un árbol, ¿no es cierto?, que es frondoso y está pegado a la casa. Un típico como cuento de hadas, ¿no es cierto? Su cuento donde mostraba la casita con el árbol al lado. Aquí no lo he recomendado porque si no puede subir por la casa, va a subir por el árbol y se va a dejar caer en el techo y vamos a tener un nido de ratones en el techo, en el techo de la construcción. Por lo tanto, no hay que permitir siempre, o sea, los árboles deben estar alejados de las casas, ¿ya? Además, volviendo un poco al tema que dio mi colega, eh, de riesgo de este problema de hoy día de los vientos fuertes, ¿no es cierto? Que el cambio climático, el árbol también se podría caer arriba de la casa, porque también los árboles sufren con los vientos y se rompen. Por lo tanto, en general hay que mantener el espacio despejado en torno a las construcciones, en torno a la oficina, para evitar, ¿no es cierto?, también este tipo de desastres. Ahora, de incidentes que podrían ocurrir. Por lo tanto, el árbol alejado, no que haya un árbol cerca de la instalación, ¿ya? Después, sellar con materiales resistentes a la acción de los roedores, acero, cemento, etcétera. Todas las aberturas por donde pueden ingresar los ratones. El ratón, si yo le coloco un trozo de madera, el ratón lo va a roer y va a pasar. Por lo tanto, tiene que ser un sello, si hay una perforación, una grieta, sellarla con una mezcla de mortero, una mezcla de hormigón, cemento, lo que tengan ustedes, pero algo sólido que lo pueda romper. Una plancha de acero también, ¿ya? También puede servir. O de plancha de zinc, porque no está la plancha de zinc sirve porque no son capaces de roer una plancha de zinc, ¿ya? Control de plagas. Eh, el control de plagas es importante acá. Debemos tener algún mecanismo de control de plagas. Habitualmente son tubos con cebos y o la indicación que nos dé un especialista, ¿no es cierto?, en control de plagas. Y por supuesto, los productos hay que usarlos en la cantidad que se requiera, en la periodicidad que se requiera cambiar también, porque tienen una vida útil los productos, tienen una fecha de vencimiento, etcétera. Y el lugar y la forma de aplicación, no llegar y colocarlo en cualquier parte. Normalmente todos estos cebos se colocan en la zona donde a los ratones les gusta circular y van dentro de un tubo, ustedes lo han visto. Pero hay que seguir las instrucciones de los fabricantes de los productos para que realmente funcionen bien. Eh, Después la ventilación. Ventilación y las instalaciones con aberturas, ventanas y puertas deberían contar con ventanas y puertos para permitir una rápida ventilación, ¿ya? Natural en general. Lo ideal sería natural, es mucho más fácil de ventilar, ¿cierto? No tiene menos costo de implementación y puede ser muy efectiva también. Si yo debo ingresar a una bodega, por ejemplo, en que tengo sospecha que han ingresado ratones. Entonces, claro, lo que debo hacer es ventilar la bodega unas 2 o 3 horas antes de ingresar, a limpiar, ¿ya? Y antes de limpiar, quizás aspersar un poco con agua, una solución con cloro, antes de empezar a barrer para reducir la emisión de material particulado cuando estoy barriendo, ¿ya? En general acá lo que se recomienda, ojalá pudiera ser que las bodegas, las ventanas pudieran abrir por fuera sin tener que ingresar a abrirlas por dentro, si es que es posible, para efectos de evitar que la persona ingrese a inhalar los contaminantes antes de ejecutar la labor de limpieza y desinfección, ¿no? Em, por lo tanto, ojalá las ventanas sean fácilmente abribles y si son ventanas que tengan un tamaño importante, no sean ventanas muy pequeñas, porque mientras más grande la ventana, más rápido podemos ventilar, más volumen de aire ingresa, ¿ya? Deberán contar con un sistema de ventilación forzado en aquellos casos que sea más complicado, ¿no es cierto? Un espacio confinado, que yo tengo que ingresar y veo que a lo mejor hay fecas de ratón, tengo que limpiar. Bueno, antes de ingresar, ventilo y ojalá con una manga que insufle aire al interior y por presión positiva evacúe el aire contaminado hacia afuera, ¿ya? Por rebalse, como se dice. Después, dentro de las medidas administrativas, informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos por exposición a virus Santa que entran en sus labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Esto, ¿quién lo dice? El artículo 21 del decreto 40. Y también aplica acá, ¿ya?
Por supuesto que aquí estas medidas tenemos que hacerse la extensiva no solamente a nuestros trabajadores, sino que además seremos trabajadores de empresas contratistas, ¿ya? A la empresa contratista para que ella le baje la información a sus trabajadores y tenemos trabajadores independientes también y también si tenemos trabajadores de empresas de servicios transitorios también lo debemos incorporar a todo este mecanismo de notificación o información de los riesgos, ¿ya? Por supuesto, en el reglamento interno también deben estar las obligaciones y prohibiciones relacionadas con el virus Santa. Recordemos que el reglamento interno es una herramienta disciplinaria dentro de la empresa y que nos ayuda bastante a apalancar las medidas preventivas que queremos implementar. Por lo tanto, el reglamento interno sí o sí debe tener consideradas las medidas preventivas asociadas a virus Santa, ¿ya? Se debe incorporar el riesgo por exposición a virus Santa en la matriz de identificación y evaluación del riesgo, la IPER. ¿Para qué? Para que tengamos gestión. No basta con decir, ¿qué voy a hacer? Voy a incluirlo en el reglamento interno. Para que esto sea carne, para que tenga un programa de trabajo, para que tenga un seguimiento, para que tengamos responsable y plazo de cumplimiento, por supuesto debe estar en una matriz de riesgo IPER, ¿ya? Y de esa manera vamos a poder tener una implementación ordenada o la base para la implementación ordenada de las medidas de control que se deben considerar frente al riesgo eh, de exposición a virus Santa, ¿ya? Después, capacitar a los trabajadores acerca del riesgo por exposición a virus Santa y considere conceptos básicos, ¿no es cierto? Las principales formas de transmisión que ya las vimos, la principal forma de transmisión es la vía respiratoria, no obstante, pueden contribuir malas prácticas de trabajo para que ocurra esta vía de transmisión, ¿no es cierto? Vimos barrer en seco, no lavarse las manos después de haber tomado algún elemento contaminado o sospechoso de estar asociado a virus, contaminado con virus Santa, ¿ya? Eh, Después tenemos principales formas, sintomatología asociada para estar atento a cómo evoluciona una enfermedad respiratoria aguda que evoluciona muy rápido, con fiebre, rápidamente concurre a un centro de salud. Factores de riesgo, ¿ya? Pa- Sabemos que nosotros tenemos no todos somos iguales, no todos tenemos la misma edad, no todos estamos en la misma condición de salud, por lo tanto pueden haber personas más susceptibles, ¿ya? Eh, que además dentro de los factores de riesgo puede estar la tarea también que ejecutan. Después las medidas preventivas asociadas al correcto uso de EPP, ¿ya? Por supuesto, las medidas preventivas asociadas a la actividad y el correcto uso de elementos de protección. ¿Cómo yo me saco una mascarilla? Si fuese una limpieza de un lugar que estaba sucio y me coloqué una mascarilla, ¿cómo me saco la mascarilla? Tiene una técnica, no llegar y sacársela, ¿ya? O tomarla con las manos, o cuánto tiempo uso la mascarilla, qué mascarilla voy a usar, ¿ya? ¿La voy a lavar, la voy a desechar? ¿Cuánto me va a durar? Tengo stock en el centro de trabajo de mascarillas, un stock suficiente para actuar en forma oportuna frente a la presencia de un ratón muerto o contagio o invasión de ratones dentro de una cocina, por ejemplo. Bien, realizar campañas de difusión interna del riesgo por exposición al virus Santa y sus medidas de control. Bueno, esa campaña de difusión hoy día existen muchos medios a través de los cuales podemos llegar a los trabajadores. WhatsApp es una tremenda herramienta de difusión. Tenemos los medios electrónicos, tenemos un diario mural, hay charlas de 5 minutos, hay una serie de formas en las cuales nosotros podemos hacer difusión interna y recordemos que el virus va a estar siempre latente y presente en nuestro ambiente de trabajo cuando laboremos en ambientes que sean en entornos rurales, ¿ya? Dentro de las medidas administrativas también está elaborar conforme a las características del centro de trabajo un instructivo de medidas preventivas por exposición a virus Santa que contenga a lo menos lo siguiente. Inspeccionar en búsqueda de posibles evidencias de presencia de ratones silvestres, cola y larga, excretas, aberturas, madrigueras, objetos roídos, matorrales cercanos a cursos de agua, etcétera. Aquí es bueno, si yo llego a trabajar en un lugar, por ejemplo, zona agrícola, ya tengo que hacer una instalación de faena, entrevistarme con las personas que son del lugar. Ellos conocen muy bien todo esto porque han convivido toda la vida con el ratoncito, lo conocen, saben en qué parte se encuentran más, en qué época del año está más visible, etcétera. Conocen muy bien eso, porque son personas locales, ¿ya? Eh, pero si no, vamos a tener que inspeccionar cuáles son los factores clave acá, matorrales cercanos a cursos de agua, porque ahí se esconden habitualmente, ¿ya? Ventilar en forma, bueno, con esa inspección ya tenemos las zonas rojas, puedo identificar la zona de mayor riesgo, donde debo tener más cuidado, ¿ya? Y aplicar con mucho más, eh, mucho más, ¿cómo se llama?, fuerte o tener una mayor preocupación sobre la implementación de las medidas preventivas, sobre los focos. Ventilar de forma efectiva espacios cerrados o deshabilitados en los cuales pueden haber ingresados ratones, ¿ya? Por ejemplo, yo entré a una bodega o en la mañana llego a la zona donde está la cocina, la kitchen, donde preparan alimentos de la empresa, ¿no es cierto?, el centro de trabajo y veo que está todo desordenado, hay frascos de azúcar en el suelo, las galletas están todas rodillas, se comieron la galleta, está el despelote porque entraron los ratones en la noche y dejaron la escoria. Bueno, claramente ahí tengo que ventilar, ¿no es cierto? Tengo que ver claro qué voy a hacer, ¿ya? Primero ventilar.
Después recolección y eliminación de roedores muertos y o residuos posiblemente contaminados con feca y orina y salida de ratones. Yo ya ahí tengo que saber qué hacer con los ratones muertos y con los fómites, es decir, residuos contaminados, elementos contaminados con orina, salida, etcétera. Lo debo tener claro cómo se hace eso. No puedo estar improvisando, ¿no? Después, recolección perdón, eliminación adecuada de alimentos y o recipientes ruidos que puedan haber estado en contacto con ratones silvestres. ¿Dónde los voy a botar? ¿Cómo los voy a botar? ¿Ya? Eso va a depender de la condición local. Limpiar y desinfectar superficies contaminadas. Aquí, cuando yo veo que los ratones entraron a la cocina, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer? Sacar todos los elementos, colocarme guantes, ¿no es cierto? Si tengo que barrer, hay mucha tierra, humectar antes de barrer, limpiar y luego desinfectar. Y esto es algo bien básico. Uno no limpia, desinfecta, uno no desinfecta limpiando, uno limpia primero. Y después pasa un producto desinfectante. ¿Ya? No puedo desinfectar disculpe la palabra, arriba de la mugre. Debo primero limpiar y luego debo desinfectar. ¿Ya? El uso y especificaciones de PP, especificando métodos de limpieza, desinfección de los PP si hay PP que son reutilizables. Por ejemplo, si uso guantes, ¿ya? Y los guantes son reutilizables, ¿cómo los lavo? Antes de sacarme, los puedo lavar. Con los guantes puestos los puedo lavar, ¿no es cierto? Me lavo las manos con los guantes puestos, ¿no es cierto? Y luego espero que estilen un poco y ahí me los saco y tener cuidado bien la forma correcta de sacarse los guantes, sin romperlos, ¿ya? A veces se rompen, hay que tener claro qué hacer con ellos. Así como decía, la disposición final de aquellos desechables, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Eso va a depender de las condiciones donde se encuentra el centro de trabajo, si está cerca de zona urbana donde tengo acceso a retiro de basura o cómo manejan los desechos, ¿ya? Otro tema importantísimo, pero muy importantísimo, el manejo de los residuos, ¿ya? De los residuos propios del lugar. Si se preparan alimentos, van a producirse residuos propios de la cocina, ¿no es cierto? Cáscara de papa, de zanahoria, etcétera, ¿ya? Envases de pollo, envases de carne, ¿ya? Todos esos olores generan atracción para los ratones y ¿qué es lo que ocurre? Los vamos a tener más cerca. Por lo tanto, lo que debemos tener claro es que siempre los contenedores de basura deben ser de acuerdo al volumen de basura que estamos procesando, que estamos generando y la periodicidad de retiro. Por lo que no podría ocurrir, lo que tenemos ahí abajo, que es un montón de basura almacenada al aire libre que facilita que los ratones lleguen a buscarla, ¿ya? Por lo tanto, siempre los envases deben estar cerrados, ¿cierto? Con su bolsa y un envase que sea resistente a la reacción roedora porque si es un plástico muy delgado, lo van a romper y van a llegar igual a la bolsa de basura, ¿ya? Después, los recipientes, olla, utensilio de cocina y agua potable de mantenerse fuera del alcance de los roedores, ya lo hemos conversado, siempre en lugares cerrados, con muebles cerrados. Los alimentos y agua potable mantenerse en recipientes o envases correctamente tapados, fabricados en material resistente, es decir, una tapa de plástico cerrada en un espacio donde no puedan acceder, o metálico. En el caso de existir mascotas, aquí hay un tema con las mascotas. Siempre hay un perrito regalón, hay un gato regalón en la empresa. Bueno, si yo le dejo la comida todo el día al perro y toda la noche está la comida ahí, también los ratones van a llegar a buscar la comida del perro. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer ser muy cuidadoso con con el agua y lo doy al perro. Si el perro, tengo un perro ahí, lo doy agua, perfecto, le doy un rato de agua y después la tengo que sacar. Porque si no, voy a estar dejando el espacio, la ventana abierta para que lleguen ratones a tomar agua, ¿ya? Lo mismo con la comida. Se le da la comida a la hora del almuerzo, el perro come, después la comida, si ya se la come toda bien, si un poco se guarda o se bota, pero no puede quedar la comida ahí al aire libre esperando que lleguen los ratones, ¿ya? Respecto, igual, todo el entorno de la oficina, tal como planteó Cristian, debe mantenerse quizá un perímetro de unos 10 metros. Bueno, hay que ver de acuerdo a las condiciones que tengan, pero siempre un espacio suficiente alejado, libre de residuos como tablas, cajas, cosas donde el ratón se pueda alojar, donde se pueda proteger, ¿ya? Tenemos que dejar todo el espacio despejado, ¿ya? Después, el empleador debe instruir a los trabajadores respecto al lavado frecuente de manos cada vez que se tenga contacto con objetos que pudieran estar contaminados, especialmente antes de consumir alimentos. Es decir, yo tomé algo, recogí algo del suelo, pucha, a lo mejor esto está contaminado, ya una pala, cualquier cosa que cayó al suelo, lo recojo y me lavo las manos, ¿sí? ¿Ya? Después, aquí está lo que he comentado, perdón, informar luego a las disposiciones virusantes, a los contratistas, subcontratistas, a las empresas de servicios transitorios, a los personal de la empresa de servicios transitorios que están trabajando con nosotros, y también, por supuesto, a los trabajadores independientes, que también muchas veces nos encontramos personas que trabajan en horario en la instalación. Respecto de las empresas que se desempeñan en las instalaciones de una empresa principal, yo soy contratista de una empresa principal, debo informar los resultados de la evaluación cualitativa. ¿Ya? Hay una evaluación cualitativa de Virus Santa, donde aparezcan medidas que deba implementar la empresa principal. Por ejemplo, si hay pocos contenedores, ¿ya? O instalaciones que hay que hacer reparaciones del edificio, hay que modificar el edificio, la construcción, hay que colocar
estos cerámicos en el antepecho, todo ese tipo de cosas obviamente las corren por cuenta del dueño de la instalación, no de la empresa contratista, y por supuesto a lo mejor eso va a ser parte de las recomendaciones que le van a dar, y si llega ese informe se lo debe transmitir a la empresa municipal para que implemente las medidas que como dueño de la instalación le corresponde implementar, ¿ya? Aquí están los elementos de protección respiratoria. Esto no significa que vamos a estar todo el día con esto. Significa que cada vez que nosotros tengamos un riesgo de contagio por una actividad específica, debemos utilizar protección respiratoria N100. ¿Ya? Lo ideal sería con válvula de exhalación como la que está ahí, porque cuando uno exhala el aire, el vapor humedece la mascarilla y por lo tanto facilita la transmisión de los agentes biológicos que están en la superficie de la mascarilla hacia el interior. Por lo tanto, la mascarilla siempre debe estar relativamente seca. ¿Ya? Y para mantenerla seca, claro, el vapor que nosotros exhalamos debería salir por la válvula de exhalación. Si no tiene válvula de exhalación, a lo mejor voy a tener que reducir un poco el tiempo de uso. Bueno, muchas veces esto se utiliza por un periodo muy corto, ¿ya? Mientras limpio y termino la faena y después la desecho, ¿ya? Después, guantes de protección biológica. Tienen que ser guantes que sean guantes impermeables, ¿no es cierto? Y que tengan además resistencia a la labor que voy a hacer, ¿ya? Porque la idea sería, porque en general no voy a manejar productos químicos fuertes que puedan dañar el guante, pero sí puedo levantar una asa, una pala, una carretilla, cosas así, y que con el roce se vaya a romper el guante. No es la idea, ¿cierto? Que el guante resista también la tarea que la persona va a hacer. Protección ocular. ¿Por qué protección ocular? Porque los aerosoles que yo puedo levantar cuando barro, por ejemplo, también llegan a los ojos. Nosotros en los ojos tenemos un lagrimal que van acá en medio y descargan hacia la nariz y por ahí puede producirse la contaminación hacia la vía respiratoria, ¿ya? El buzo o overol desechable es recomendable, por supuesto, para evitar, recordemos que si estamos barriendo un lugar con fecas de ratón, es una sustancia infecciosa, por lo tanto la empresa debe hacerse cargo del lado de la ropa o contar con ropa desechable, ¿ya? Y botas de goma, por supuesto, esas botas son importantes porque las puedo lavar después de haber trabajado y a través de la suela de los zapatos no voy a transmitir el virus, ¿no es cierto?, hacia la zona de operación convencionales. Por lo tanto, siempre tiene que ser una bota de goma lavable, ¿ya? Y yo la debo utilizar solamente en aquella área que estoy interviniendo para limpiar con lugares donde existe posible presencia de fecas, orina, etcétera, de viruenta, ¿ya? Contaminada con viruenta. Respecto a si tengo bebés que son reutilizables, debo, por supuesto, lavarlos y guardarlos limpios y desinfectados en un ambiente protegido, en una gaveta cerrada para evitar que se contaminen, ¿ya? En caso de ropa de trabajo no desechable, se puede lavar posterior al uso, con un lavado suficiente. Después, disponer de un stock de PP en el centro de trabajo, porque si hay un ratón muerto, no vamos a esperar que vayan a la ciudad a traer los PP. Debemos tener ya estar preparados con los PP en el centro de trabajo. Y todos los PP utilizados, por supuesto, deben contar con certificación vigente del ISP, ¿ya? Bien, para terminar, les comento que en nuestra página web de Mutual tenemos en el banner, ustedes entran a prevención de riesgos y entran van a encontrar una autoevaluación de riesgo por exposición a virus santa, ¿ya? En la asistencia técnica van a encontrar el asesoría preventiva especializada, se llama. Y en Mutual de Seguridad, me devuelvo, van a encontrar un banner, o sea, una página, una parte donde dice asesoría preventiva especializada, y ahí van a encontrar prevención antivirus, y ahí pueden encontrar señalética, ¿no es cierto? Un tríptico, podemos encontrar cápsula audiovisual y también una autoevaluación que les va a permitir identificar si efectivamente ustedes están implementando todas las medidas que se espera que implementen en función de la presencia del posible riesgo por exposición a virus Anta en un centro de trabajo ubicado en zonas rurales, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta, duda? Disculpen lo rápido, estamos contra la hora, son las 10:04. Sí, David, bueno, agradecerte la exposición. Tenemos una ¿Mm? pregunta en el chat de Cristian Moncada, que él pertenece a la ¿Sí? Fundación Educacional de Colina y Bombero Forestal, y nos consulta si será recomendable usar mascarilla al trabajar en incendios forestales, ya que por lo general usamos nuestras esclavinas. De ser así, ¿cuál sería la más recomendable? Ya que el uso de equipo ERA en estos incendios son bastante agotadores y por general el rendimiento de esta herramienta se ve disminuida. Claro, en ese caso sería la mascarilla N100 con válvula de exhalación, ¿ya? Porque claro, el trabajo en incendios forestales también levanta mucho material particulado eh, y que además produce exposición, ¿no es cierto? Dado que no van a usar equipos, porque además hay una serie de gases que se liberan, entre ellos el monóxido de carbono, que es tremendamente peligroso, si están evitando usar ese tipo de elementos por la dificultad que le hace a respirar, entonces, lo más razonable sería una protección respiratoria en desechable, como la que está en la lámina izquierda, o sea, la figura izquierda,
esta parte. Disculpe, voy a marcar con el puntero. Esta que está acá, ¿no es cierto? Y ojalá que sea hay de varias marcas, ¿ya? Y ojalá que sea con válvula de exhalación para permitir un mayor uso, un mayor tiempo de uso, dado que al tener válvula de exhalación permite evacuar fácilmente el vapor que liberamos al respirar. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias David. Tenemos otra consulta de Clarisa. Dice, con respecto a la disposición de los ratones muertos, ¿cuál sería la disposición final? Bueno, la verdad que va a depender de las posibilidades que tenga el predio, ¿ya? Lo más razonable es enterrarlo, ¿no? Enterrarlo, no es nada, no hacer cavar una fosa y enterrarlo y ojalá en lugar alejado de donde están ustedes. Eh, yo creo que eso es suficiente, ¿no? Porque al final el ratón igual cuando muere, muere en la naturaleza y ahí hay que... Pero la idea sería enterrarlo en una pequeña fosa. Son pequeños, por lo tanto no hay que cavar tanto, pero eso es como lo más razonable. Perfecto, Y muchas gracias David. No tenemos más consultas en el chat y en honor al tiempo agradecerle a Cristian nuevamente, a David por su exposición, agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en la sesión de hoy día, recordarles que les vamos a compartir todo el material que expuso tanto David y Cristian y también los invitamos siempre a acceder a nuestro portal de Mutual donde está toda la información y el contenido que puede ser de apoyo a la gestión de ustedes en el día a día. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, gracias a ustedes Gracias. por su asistencia.